El alfabeto, la historia de la escritura. Capítulo segundo. La pluma es más poderosa que la espada. Durante 400 años, Roma fue la mayor potencia que el mundo jamás había conocido. Por donde marchaban los ejércitos romanos, quedaban las costumbres romanas. Su gobierno y su pensamiento, expresados en sus precisas y ordenadas inscripciones, se fundieron por todas las playas de lo que ellos llamaron Mare Nostrum, nuestro mar, y más allá hasta el puesto más avanzado de todos, hacia el norte, Bretaña. El muro de Adriano, que llegó a medir más de 5 metros de alto y más de 115 kilómetros de longitud, se extendía a lo largo del cuello del norte de Bretaña. Era la frontera de la civilización. Adriano construyó el muro, según cuentan sus biógrafos, para separar a los romanos de los bárbaros. Los hombres que lo levantaron llegaron de todos los rincones del Imperio Romano, por ejemplo, de Bélgica, Francia y España. Pero trajeron con ellos su idioma y el alfabeto de Roma. Las letras romanas seguían a las espadas y los soldados romanos dejaron sus marcas en las piedras de la muralla de Adriano. Aquí tenemos algunas letras grabadas por los soldados de Julio Primo, de la 8ª cohorte de la 6ª legión. Miren, COH significa cohorte. VIII es 8. IUL significa Julio. PRIMI es primo. Estos hombres construyeron esta parte de la muralla y cuando terminaron pusieron su firma. Estas letras han sido talladas vastamente en la piedra arenisca con un cincel de hierro en una especie de taquigrafía militar abreviada para ahorrar tiempo y esfuerzo. Las inscripciones de los soldados en sus fuertes a lo largo de la muralla no eran particularmente elegantes, y tampoco lo era la escritura diaria sobre papiro que utilizaban los ingenieros o administradores. Pero los romanos eran capaces de apreciar que las inscripciones fueran algo más que una mera función. Podían ser hermosas. Estas letras no son los torpes grabados de un soldado corriente. Esto es un pequeño fragmento, pero podemos decir que el hombre que talló estas formas era un experto especialista. Si nos fijamos con atención en esta letra R, podemos apreciar que está tallada con un cincel especialmente afilado en una de sus estrías en forma de V. Las letras son lo bastante bonitas para embellecer los muros de la propia Roma y han sobrevivido mucho después de que el Imperio Romano pasara a la historia. Los bárbaros triunfaron, Roma se desplomó y durante la Edad Media el hombre una vez más vivió gracias a la espada. La escritura en Europa por poco desapareció. Pero sobrevivió en Iona. A esta remota isla, cerca de las costas de Escocia, en la mitad del siglo VI, llegó San Columba con sus monjes. Venían de Irlanda, abrazados a los evangelios cristianos que copiarían para difundir sus creencias y mantener viva su religión. Su Dios era glorioso, y así tenía que ser su libro. En el libro de Kell, la gloria de su caligrafía alcanzó su cima. Su texto celta estaba basado en la escritura de Roma, pero las formas habían cambiado con el paso de los siglos y los monjes ahora añadían sus elaboradas decoraciones. La cristiandad se convirtió en el guardián de la escritura. Un nuevo florecimiento de este arte vino a Aquisgrán. Aquisgrán era la capital de Carlomagno, un bárbaro, un rey y un cristiano.
Carlomagno era un guerrero que quería llegar a ser un hombre de letras, un rey que se alzó por la espada, pero soñaba con la pluma. Aprendió a leer por sí solo, pero a pesar de que guardaba en su mesilla de noche unas tablillas de cera para practicar, jamás aprendió a escribir. Soñaba con recrear el Imperio Romano y el día de Navidad del año 800 fue coronado emperador de Roma. Los pilares de su palacio en Aquisgrán fueron traídos de Roma y el mármol de su trono de Grecia. Y aquí fue donde nombró a Alcuino, monje de York, su bibliotecario y maestro, y le ordenó copiar no solo textos religiosos, sino todos los trabajos científicos y literarios del mundo griego y romano que habían sobrevivido. El grupo de escribanos de Alcuino utilizó una nueva escritura, pero seguían inspirándose en la Roma clásica. Tenían que copiar tantísimos volúmenes que tuvieron que encontrar a la fuerza un tipo de escritura más corriente. La forma de las letras cambió. Modificaron las mayúsculas, pero desarrollaron también las letras pequeñas, que son las que hoy llamamos minúsculas. Este era el estilo utilizado por los escribanos de Carlomagno. Derivó de las formas de las letras mayúsculas romanas. Está basado en una letra O casi circular y tiene unas claras y hermosas volutas. Sirvió como inspiración a los escribanos durante cientos de años. Y el estilo es una forma de letra abierta, redonda, clara, con firmes arcos y volutas que combinan a la vez la viveza y la fuerza, lo que explica por qué todavía es, después de todos estos años, uno de los más bonitos y delicados alfabetos que jamás se hayan visto. Los escribanos encontraron nuevos estilos de escritura y nuevos instrumentos para escribir. A la caña se le unió la pluma de ave y rápidamente la de ganso se convirtió en la pluma favorita. Los escribanos actualmente siguen utilizando las mismas herramientas que usaban para escribir en tiempos de Carlomagno. Estas son plumas del ala de un ganso. Voy a transformarlas en una pluma para escribir. Lo primero que hago es deshacerme del agua que se encuentra en el interior del tubo donde han estado en remojo. Y se darán ustedes cuenta de que su color es lechoso y son muy flexibles, porque el remojo las ha hecho flexibles y suaves. Ahora bien, la siguiente cosa que tengo que hacer es endurecerlas, para que no se gasten con demasiada rapidez cuando vaya a escribir. Y una de las cosas que hago es sumergirlas muy rápidamente en arena caliente, lo que hará que el cañón se cueza y se endurezca. Ahora voy a llenar los cañones uno por uno con arena caliente para que entre bien hasta la base del cilindro del cañón. Si la arena no está lo bastante caliente, los cañones no se endurecerán, seguirán estando blandos. Y si está demasiado caliente, bueno, entonces se quemarán, se rizarán y estropearán en los extremos. Entonces, después de haberlos llenado, los extiendo y los sumerjo en la arena, dentro, fuera. Hay que controlar. Puedo verlo al instante. Se están quemando por un extremo. Esto significa que están en su punto, dentro y fuera. No hay que dejarlos en la arena demasiado tiempo y tengo que limpiarlos, eliminar la arena. Y después cojo con rapidez un paño, un trapo y limpio el cañón, eliminando los últimos rastros de cutícula o membrana que suelen estar en el interior del mismo. Algo muy espectacular le ha ocurrido al cañón. Está mucho más claro en comparación con el color que tenía antes de empezar esta operación. Se puede ver muy fácilmente la diferencia. Las plumas han cambiado por completo. Ahora están transparentes y duras, en contraste con la blandura lechosa del cañón,
que ha estado en remojo. Este, y se lo voy a enseñar, está todavía suave y flexible, tan flexible que puedo doblarlo sin miedo de romperlo. Comparémoslo con la quebradiza calidad de una pluma endurecida. El tratar las plumas de ganso para que fueran más duras es solo una parte del proceso. Todavía quedaba mucho por hacer. Lo primero que tenemos que hacer, y que resulta sorprendente después de haber visto tantas películas de Hollywood, es eliminar este trocito aquí. Hay una razón muy buena: cuando estamos escribiendo puede pincharnos en el hombro o en el ojo, o algo parecido. Y arrancamos las barbas. Las arrancamos porque, si no, es muy difícil de manejar. Hay que eliminar la pelusa. Entonces, dirijo mi atención al extremo del cañón, que es la parte que vamos a convertir en un plumín. Ahora bien, el paso siguiente es quitar una parte de abajo de este objeto en forma de tubo para conferirle un cierto equilibrio a la flexibilidad de este instrumento de escritura. Y entonces cojo mi navajita o cortaplumas. Se la llama cortaplumas por razones obvias. Y sabemos que cualquier navajita, aún hoy, recibe el nombre de cortaplumas. La navajita me ayuda porque tiene una forma muy especial. Es curva por un lado y recta por el otro. Así que esta curva ajusta perfectamente en la forma curva que hago bajo la pluma. Una vez hecho esto, el siguiente paso es hacer una hendidura. Coloco la navaja y, apretando un poquito, consigo una limpia y penetrante hendidura en el centro del tubo. Luego hay que darle la forma de un plumín. De nuevo, la curva de la hoja de la navaja ajusta perfectamente en la curva que estoy haciendo. Y luego mido y quito una porción idéntica del otro lado. El cañón ha sido tratado y endurecido en arena caliente y templada para conseguir la justa consistencia, de modo que la navaja lo corta con limpieza, dándome una pluma bonita y resistente. Un poco más. Eso es. Ahora ya estoy preparado para los 3 cortes finales que le concederán realmente la forma de una pluma. Entonces la coloco sobre una superficie plana, a ser posible algo que no desafile la navaja, y hago un corte superficial con un ángulo de 60 grados. Y luego 2 tajos verticales en ángulo de 90 grados, 2 cortes pequeños, diminutos. Finalmente elimino esta última astilla, lo que hará que la pluma sea dura y elástica a la vez. Estas calidades se verán reflejadas inmediatamente en las letras que tengo que hacer. La finura de esta pluma hace que mis letras sean hermosas, finas y limpias al mismo tiempo. Así que la mojo en la tinta. Los copistas han estado escribiendo con plumas de ave durante 1000 años, incluso hoy en día, y mucho después de haber sido inventada la pluma estilográfica, yo prefiero usar una de aquellas. Tiene que haber una razón por la cual la uso, y creo que lo más importante es que la hago para mí, yo mismo. Puedo controlar el ancho, la flexibilidad, el flujo de tinta, y se convierte en parte de mí mismo. No pesa nada, es muy ligera y se acomoda a mi mano perfectamente. Y cuando escribo con ella, me vuelco a mí mismo a través de ella en el papel. Está hecha de la misma materia que yo y que mis dedos. Casi es la misma cosa. Y casi se convierte en la aguja del gramófono en mi mano. Y cuando escribo con ella,
La música que suena es la de mi más íntimo ser. Fueron los monasterios de Europa, seguros e inexpugnables, como el de Mont Saint-Michel, los que crearon y conservaron los más hermosos manuscritos medievales. Una labor de amor para su Dios. Los copistas no desdeñaban apropiarse de un poco de gloria para ellos mismos. Este de aquí se representa a sí mismo dibujando una letra. Era una tentación insertar autorretratos en el trabajo. Copiar y decorar libros se convirtió en una industria de envergadura. También copistas seglares e incluso mujeres aprendieron las técnicas perfeccionadas por los monjes. Escribían sobre vitela, que es piel de ternero raspada. Iluminaban los textos con oro. Las técnicas del iluminador no han cambiado desde hace siglos. Y yo estoy aquí trabajando de la misma forma en que los monjes de hace 900 años lo habrían hecho. Lo primero que hago es colocar una capa de yeso o preparado especial, que es la base donde aplicamos el pan de oro. De aquí se deriva la palabra iluminación. La luz destella sobre el pan de oro al volver la hoja. Entonces dispongo este yeso, que está compuesto de cola de pescado, albayalde, yeso y azúcar, y que al secarse se queda ligeramente por encima de la superficie de la piel. No las hemos inventado nosotros estas cosas. Copiamos de un manuscrito que tenemos enfrente. Y esto es parte de una letra iluminada. Cuando el yeso está seco, hay que raspar ligeramente la superficie para, de esta manera, eliminar los posibles pequeños grumos que puedan quedar. En cuanto hayamos raspado el yeso, ya está preparado para que se le aplique el pan de oro. Cogemos el pan de oro, que viene preparado en unas láminas finísimas en este libro, y lo disponemos sobre esta almohadilla de cuero para poderlo cortar del tamaño adecuado que nos servirá para lo que estamos haciendo. Este oro de 23 quilates es de la mejor calidad. Es tan fino que el más ligero soplo de aire lo mueve. Así que debemos tener mucho cuidado y que no haya puertas abiertas o algo así. No se puede estornudar. Ya lo tenemos dispuesto sobre el cuero. Y entonces lo cortamos. Lo cortamos en trocitos adecuados para el tamaño de la letra que voy a hacer. La más pequeña mota de grasa en la punta de mi dedo es suficiente para que el oro se pegue a él. Así que debo tener cuidado. Entonces cojo el buril, que está hecho de oligisto o cornalina, y que está pulido en un extremo y tiene la forma adecuada para ayudarme a presionar este pan de oro en el yeso. Después de haber puesto el yeso y de haberlo raspado para que quede liso, tengo que humedecerlo para que el pan de oro se adhiera a él. Entonces soplo y aspiro a través de este pequeño tubo para que la humedad de mis pulmones se deposite sobre la superficie. El ángulo es lo que importa.
y no sabré cómo está la situación hasta que no empiece la aplicación. Está bien. Tengo que variar la técnica de acuerdo con la humedad que en este momento hay en el yeso y en la habitación. Y una vez que noto que la superficie del yeso está en su punto, la aprieto muy fuertemente. Si está demasiado seca, el pan de oro no se pegará. Y si está demasiado pegajosa, el yeso se ablandará, se correrá por toda la superficie. Ahora bien, vamos a arreglar un poco la letra. En cuanto hayamos completado la aplicación, tenemos que eliminar la parte del pan de oro que se pueda haber adherido a la superficie de la piel, en zonas donde no lo necesitamos. Así que lo limpiamos con una navajita y cuando hayamos terminado con esto estamos listos para aplicar el color. Una de las cosas que primero notamos cuando miramos una página de un manuscrito iluminado es el color, la calidad del color. Puede que no nos demos cuenta, pero no es por casualidad que esos hermosos rojos nos llamen tanto la atención desde la página en la forma en que lo hacen. Una de las razones es que el polvo con que la mayoría de las pinturas y los colores están hechos ha sido ligado con varios ingredientes, uno de los cuales es la yema de huevo. Y voy a hacer eso mismo aquí y ahora. Les voy a demostrar cómo se separa antes que nada la yema de la clara. Y luego la sostengo por la tetilla. Pincho esta para asegurarme de que no caiga ni una brizna en la mezcla con el color. Tomo un poco de la yema y la mezclo apenas un poquito, una mínima cantidad, y le añado agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gotas son suficientes para esa pequeña cantidad de yema y transforma este sencillo color rojo en algo que destaca vivamente de la superficie de la página. El color que estoy utilizando ahora es una pasta compacta de sulfuro de mercurio o bermellón, el mismo que fue utilizado en los monasterios de hace muchos cientos de años. La yema de huevo no solo añade brillantez al color, sino que también le confiere inalterabilidad. Y si alguna vez han intentado ustedes limpiar algún resto de huevo de un plato, se habrán dado cuenta de lo difícil que resulta. Una vez mezclados, la yema de huevo, el agua y el pigmento con una consistencia que permita utilizar una pluma o un pincel, estamos preparados para dar los toques finales a nuestro trabajo. Empiezo por dibujar con el cañón un fino borde alrededor de la zona del pan de oro. Con esto consigo perfeccionar el borde que podía haber quedado algo imperfecto.
Utilizo una pluma de cañón porque el pan de oro, al ser tan suave y brillante, tiende a rechazar la tinta y el borde de la pluma, ligeramente áspero, raspa una cantidad de tinta a lo largo del dibujo y evita que se corra. Ahora utilizo un pincel y pinto con el azul, porque las formas y la zona que tengo que pintar son grandes, y por lo tanto puedo ensanchar los pelos del pincel para completar el manuscrito muy rápidamente. Un poco más. Si hubiésemos podido mirar por encima del hombro de un copista medieval o iluminador, nos habría sorprendido enormemente observar la velocidad con la que él o ella trabajaban. Y trabajaban como buenos profesionales, tan rápidos como podían. Después, paso a paso, se aplica todo el pan de oro y se colorean todas las zonas anchas. Y solo cuando se añaden los últimos detalles con la pluma o el pincel, la última pequeña pincelada, queda patente toda la belleza de la letra iluminada y acabada.